para que fuera agradable para ustedes. Entonces, no sé si quiera decir algo, doctor, o empezamos. No, pues nada, buenas tardes a todos, buenas tardes a los invitados especiales que Irán con mucho gusto y con mucha emoción me pidió y con mucho gusto lo recibimos acá en el grupo. Y pues nada, nada más que es la última clase oficial, agradecerle a Irán de primera instancia por todo su apoyo, por toda su energía, por todo su empeño. Y no es por nada, al menos nuestros queridos alumnos niños, les prometo que les tocó uno de los mejores instructores que hay ahorita en el departamento. Así que a cerrar con broche de oro hablando de testículos y pene. Ni modo. Así es, no hubo de otra. Gracias, doctor. Entonces, me avisan, por favor, sí, o el que está viendo mi pantalla aquí. Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, pues el último tema del ciclo escolar va a ser sistema reproductor masculino. Me agradó la idea de reorganizar así el temario, ya que vamos a ver que está muy asociado al sistema urinario. Y pues nada, es un tema relativamente corto. Espero les agrade. Cualquier duda que tengan, me van diciendo. Para los que están en tercerote, ojalá les sirva un poco de repaso para sus clases de urología, etcétera. Para los que están en segundo, creo que tienen departamental de fisio, ¿no? Y también viene todo esto de sistema reproductor. Y pues para los que están en primero, para que pasen con muy buena calificación su departamental. Entonces, los subtemas que vamos a ver el día de hoy es las generalidades de este sistema reproductor y posteriormente iremos pasando desde el testículo hasta terminar con el órgano sexual externo, que sería el pene, ¿ok? Aquí les puse dos asteriscos en testículo y en conductos intratesticulares, debido a que los vamos a abordar, ya que es importante para el entendimiento del tema, pero tal cual no viene en su temario, debido a que se supone eso se aborda en embriología. Entonces, vamos a hacer un repaso de estos dos subtemas para que quede eh, bien entendido todo, pero que a ustedes les quede claro que testículo y conductos intratesticulares no forman parte de este bloque de histo, ¿no? Entonces, las generalidades, empezaremos hablando de qué compone el sistema reproductor masculino. Empezando, como lo pueden ver ustedes en el esquema de la derecha, por los testículos, que a su vez están conformados por los túbulos seminíferos, que los pueden ver en el esquema, y los conductos intratesticulares que les estoy señalando, que a su vez se van a dividir en los túbulos rectos, que si bien están conectando aquí los túbulos seminíferos, con las siguientes estructuras, que es la red testicular, que está en este esquema de color morado. Posteriormente se pasará por las vías espermáticas extratesticulares. Primero, por los conductillos eferentes, que les estoy señalando aquí, que pueden ver cómo conectan el material que viene del testículo y termina desembocando en la cabeza de la siguiente estructura, que es el epidídimo. Este epidídimo que va a tener una cabeza, un cuerpo, una cola, y que en el cuerpo y la cola va a ir un conducto que se llamará el conducto del epidídimo. Y posteriormente de estas vías espermáticas tenemos la porción de mayor diámetro y de de mayor longitud, que es el conducto deferente. Si bien recuerdan, los testículos son estructuras que están fuera del abdomen, son extraabdominales, pero este conducto deferente va a ingresar al abdomen para comunicarse con las estructuras posteriores a las que vemos en este esquema. ¿Ok? Además de esto, tenemos a glándulas accesorias que nos van a ayudar a sintetizar diferentes sustancias para poder eh, terminar de formar lo que sería el semen, como son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y por último, tendríamos a los genitales externos, como lo es el pene, y el escroto, que es la piel que va a estar recubriendo a los testículos y a las estructuras asociadas a ellos. Entonces, en términos generales, esos son los componentes que veremos el día de hoy en la clase de sistema reproductor.
Y por último, en estas generalidades, ¿cuáles son las funciones o qué sucede aquí en el sistema reproductor masculino? Pues se dice que generalmente en el testículo hay dos funciones principales. La primera, la espermatogénesis, que vamos a ver que va a estar dado por las células o las espermatogonias, y la esteroidogénesis, que vamos a ver que hay una célula principal encargada de esta función, que son las células de Leydig, ¿no? Este tema también es muy interesante porque vamos a empezar a asociar cosas relacionadas con sistema endocrino y las vamos a aterrizar para que todo les genere sentido. Posteriormente, pues yo les había dicho que iba a haber vías extratesticulares, que su principal función es el transporte y la maduración de los espermatozoides que salen del testículo. Y por último, se va a hablar de la formación del semen junto con las secreciones de las glándulas anexas y la eyaculación del semen para finalizar, ¿no? Entonces, esas serían las funciones en términos generales que tiene el sistema reproductor masculino y vamos a ir desglosando una por una, obviamente haciendo énfasis en lo que les pide su temario de histología. Cualquier duda que tengan, me interrumpen para que no haya ninguna duda por ahí suelta. ¿Ok? Entonces, empecemos hablando del testículo. ¿Ok? Se dice que son estructuras ovoides que se encuentran pares y que se van a situar dentro del escroto. Este escroto que yo les había mencionado, que es la piel que va a recubrir dichos testículos. En cuestión de mediciones, se dice que tiene de 4 a 6 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de ancho. Ujú. Y de las cosas importantes aquí es que los cordones espermáticos van a conectar a estos testículos con la pared abdominal. ¿Qué pasa por estos conductos o estos, perdón, cordones espermáticos? Pues tenemos al conducto deferente, tenemos a la arteria testicular, tenemos al plexo pampiniforme, tenemos a la rama genital del nervio genitourinario y pues al final de cuentas todo esto está asociado también en cuanto a funciones. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de espermatogénesis. Pues bueno, para que se lleve a cabo la espermatogénesis se necesita estar a una temperatura aproximada 2 a 3 centímetros menor de la temperatura corporal. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante que estén extraabdominales los testículos, porque en patologías como la criptorquidia, en donde los testículos se quedan dentro de la región abdominal, esto ocasionará que no haya ese cambio de temperatura y que no se pueda llevar a cabo la espermatogénesis. Igual, uno de las cosas que pasan por este cordón espermático va a ser el músculo cremastérico, que si bien recuerdan, nos va a ayudar a elevar y a bajar los testículos dependiendo de la temperatura del lugar en el que nos encontremos. Es por eso que cuando hace frío, el músculo cremaster ayuda a la elevación de los testículos para estar más cerca de la región abdominal y poder permanecer esta temperatura de 2 a 3 grados centígrados menor. Y es por eso que cuando hace mucho calor, bajan estos testículos para alejarse de la región abdominal y seguir manteniendo esta temperatura de 2 a 3 grados centígrados menor. Entonces, estas correlaciones clínicas y anatómicas son importantes para que ustedes vayan entendiendo la histofisiología que tienen los testículos. ¿Ok? Pero bueno, después de esas pequeñas generalidades, vamos a lo que nos interesa en esta materia, que es la histología. ¿Ok? Como pueden ver en la fotomicrografía de la derecha, tenemos una estructura que va a rodear a todo el parénquima de nuestro testículo. ¿Ok? Esta estructura que está rodeando es tejido conectivo denso irregular y va a estar dado por la túnica albuginia, como lo pueden ver aquí. Ujú. Debajo de esta túnica albuginia, que es tejido conectivo denso regular, tenemos una capa más delgada, la cual vamos a llamar túnica vasculosa o túnica vaginal. Y esta túnica está formada por tejido conectivo laxo
Y pues si su nombre es túnica vasculosa, pues tiene sentido que tenga una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces recuerden, estos están debajo de la túnica albuginea, mientras la túnica albuginea es tejido conectivo denso y regular, la túnica vaginal es tejido conectivo laxo. Y si se dan cuenta, entre el parénquima del testículo encontramos estructuras o espacios de color blanco, como lo pueden ver aquí. ¿M? Esas estructuras de color blanco son tabiques que van desde la túnica albuginea y que van a dividir el testículo en lobulillos. Y al final de cuentas, esta va a ser la conformación histológica que tiene el testículo. Lobulillos, los cuales van a estar separados o divididos entre ellos por tabiques incompletos de tejido conectivo que va desde la túnica albuginea. Posteriormente habíamos dicho que teníamos a los conductos intratesticulares y pues aquí claramente se ve cómo son o cómo llegan estructuras más acidófilas que van a ser los vasos rectos y todo desemboca en algo que llamaremos red testicular, que va a ser un conjunto de conductos rodeados por tejido conectivo que proviene de la túnica albuginea y que posteriormente esa red testicular nos va a relacionar lo que hay dentro del testículo con los conductos que hay fuera, como son los del epidídimo. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, la porción estructural del testículo está formada por una túnica albuginea, una túnica vasculosa y tabiques incompletos de tejido conectivo. Ujú. Ahora sí, yéndonos a la parte central o funcional del testículo, pues habíamos dicho que estos tabiques formaban lobulillos, ¿ok? Y estos lobulillos van a estar compuestos por túbulos seminíferos, que son estas estructuras circulares que ustedes ven que están en la fotomicrografía de la derecha, aquí están señalados, ¿ok? Y entre de cada uno a cuatro túbulos seminíferos va a formar a un lobulillo, pero ustedes dirán, oye Irán, aquí yo veo que hay muchos túbulos y que es un solo lobulillo, ¿qué es lo que sucede? Ah, pues es que los túbulos son muy, muy largos y van a estar plegados, ¿ok? Entonces, cuando se hace un corte en el testículo, pues se van a ver múltiples zonas de un mismo túbulo, por eso es que vemos varias estructuras luminales en la fotomicrografía de la derecha, pero en realidad en cada lobulillo encontramos solamente de uno a cuatro túbulos, los cuales se encuentran en diferentes cortes, ¿ok? Y si se dan cuenta, encontramos tejido conectivo entre estos lobulillos, ¿ok? Entre los tabiques y entre los túbulos encontramos tejido conectivo. Y entre este tejido conectivo vamos a encontrar a una de las células principales a nivel del testículo, que son las células de Leydig, que su principal función es la síntesis de testosterona. Entonces, cuando hablábamos del sistema endocrino, de este eje hipotálamo, hipófisis, gónada, pues ya habíamos hablado un poco de en qué células actuaba a nivel del sistema reproductor femenino, pero faltaba aterrizar eso en el sistema reproductor masculino. Entonces, las células encargadas de la síntesis de testosterona en el testículo van a estar en el intersticio de nuestro testículo y van a ser las células de Leydig, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Si voy muy rápido, me dicen No, también. Irán, todo Va que va. Cualquier cosa me dicen. Y pues en la fotogramicografía de la derecha podemos ver el amplia túnica albuginea, perdón, con tejido conectivo denso y regular. Después la túnica vaginal o túnica vascularis, de donde van saliendo estos tabiques. Y pues aquí ya tenemos a los túbulos seminíferos, que vamos a hablar más adelante de qué células está compuesto. ¿Ok? Aquí tenemos otra fotomicografía de campo claro teñida con alguien, ¿te acuerdas? Algo de tinciones, ¿qué tinción es esa? Está fácil. allí. Exactamente, teñida con HY, en donde podemos ver las fibras de tejido conectivo, las fibras de colágena que forman la túnica albuginea en la parte izquierda. Vemos los tabiques que van dividiendo estos lobulillos y aquí ya tenemos a nuestro cortes testiculares con
la parte intra, intersticial y la parte que tal cual conforma al testículo. ¿Ok? Aquí, igual manera, una gran cantidad de tabiques dividiendo a nuestros lobulillos y vamos a ver qué tienen esos túbulos seminíferos. ¿Ok? Entonces, como yo les había mencionado, los túbulos seminíferos van a tener una longitud enorme, vean, de hasta 30 a 80 centímetros. No estamos hablando de ni micrómetros ni milímetros, centímetros. Entonces van a estar muy, muy plegados. Es por eso que en un mismo lobulillo se ven varios túbulos seminíferos y van a tener un diámetro de 150 a 250 micrómetros. Recordamos que aquí el diámetro nos es muy importante para saber qué estructuras vamos a ver en microscopía óptica y cuáles no se pueden ver en microscopía óptica. Con un diámetro de 150 a 250 micrómetros, ¿ustedes creen que se vean o no en microscopía óptica? ¿Qué me dicen? ¿Creen que se ve o que no se vaya a ver? Los túbulos seminíferos, aparte de... Sí, ¿no? Pues sí, sí se van a ver, aquí se ven, ¿no? Todos esos son los túbulos seminíferos, exactamente. Recuerden, 0,2 micrómetros es el límite de resolución que encontramos a nivel de microscopio óptico. Esto es mucho más de 0,2 micrómetros, ¿ok? Y se dice que va a estar compuesto por un epitelio estratificado complejo. ¿Por qué complejo? Porque realmente van a estar formados por diferentes estirpes celulares. Entonces, como hay diferentes estirpes celulares desde la base, hasta la superficie, es difícil poderles dar una morfología, ya sea plano, cúbico, cilíndrico, ¿ok? Porque hasta la superficie apical, que es el que nos da el nombre del epitelio, pues va a haber diferentes estirpes celulares, ¿ok? Principalmente dos, las células espermatógenas, que vamos a ver que van a ir cambiando su nombre conforme nos vamos a acercar a la luz de los túbulos, y las células de Sertoli con S de sostén, que principalmente va a ser su función dentro de los túbulos seminíferos. Entre otras, van a tener una función de sostén y en el esquema de la derecha son las que vemos de este citoplasma más clarito, ¿no? Si se ponen a analizar este esquema de la derecha, se pueden dar cuenta que hay diferentes tipos de células espermatógenas, ¿ok? Las primeras, que están más cercanas a la lámina basal, van a ser las células o los espermatogonios, ¿ok? Estas células, su función principal es ser las células madre de estas espermatógenas, ¿ok? Y va a haber de dos tipos, o incluso hasta de tres. Las de tipo A claro, que su función principal es la de hacer mitosis, ser la célula madre per se. Las células o las espermatogonias de tipo A oscuro, que si bien también van a hacer mitosis, perdón, células oscuro, van a hacer mitosis y van a ser las células madre per se. Las tipo A claro van a ser mitosis, pero estas van a ser ya resultado de mitosis anteriores, ¿ok? Que por último van a dar a las espermatogonio tipo B, que estas, si bien van a ser las últimas en hacer mitosis, para que posteriormente las células puedan hacer meiosis, ¿ok? Que recordemos que no es lo mismo una duplicación como es la mitosis a una división celular como lo es la meiosis, ¿ok? Posteriormente vamos a tener algo que se llama espermatocitos, tanto primarios como secundarios, y son ellos los que llevan a cabo los procesos de meiosis. Recuerden que se llevan a cabo dos meiosis, ¿ok? El espermatocito primario va a ser la primera de ellas y el espermatocito secundario la segunda. Y posteriormente, una vez que ya se tiene el material genético final de un espermatozoide, vamos a tener la zona de las espermátides, que posteriormente van a tener también cambios estructurales definitivos para poder generar a los espermatozoides. Entonces, si se dan cuenta, van de la parte menos madura a la parte más madura. Tiene un sentido que vayan de basal a apical y que lo que esté más cerca de la luz
sea lo más próximo a desprenderse y poder viajar entre los conductos intra y extra testiculares, ¿ok? Pero bueno, esto es un pequeño repaso de lo que ya han mencionado mucho en sus clases de embriología, que incluso era como de primer bloque. Aquí en esto lo importante es que recuerden que hay dos estirpes celulares y que las células de Sertoli son de sostén. Más adelante vamos a hablar más de las células de Sertoli. ¿Ok? Entonces, como yo les había mencionado, hay espermatogonias, hay espermátides y hay espermatocitos y dependiendo del ciclo de división celular en el que se encuentren, pues van a formar parte de de estas estructuras, ¿no? De estos túbulos seminíferos. Y por último, vean el esquema de la derecha y dense cuenta cómo, si bien están las células de Sertoli y las células espermatógenas, hay comunicaciones entre estas células de Sertoli. Y esto es muy importante porque yo los veo como los cadeneros de un antro, ¿no? Los que todavía no están maduros para entrar están debajo de estas comunicaciones y los que entre comillas ya están maduros para poder llevar a cabo otros procesos, pues están superiores a estas uniones intercelulares. Estas uniones son muy, muy herméticas, ¿ok? Van a estar, no cualquier cosa va a pasar, tiene que suceder diferentes cambios estructurales para que puedan pasar por estas uniones intercelulares. Entonces, como son tan herméticas, el tipo de unión que son de sonula ocluyente, ¿ok? Entonces, vean a estas células de Sertoli, yo siempre lo veo así, como los guardias que entran o los cadeneros que están en un antro, que dividen lo que pasa con lo que no pasa y que al final de cuentas tienen una función estructural, ¿ok? Además de estas uniones de sonula occludens que hay entre cada células de Sertoli, con S de sostén, también pueden ver ustedes que tienen relación o que tienen uniones con las células espermatógenas, ¿no? Estas uniones van a ser principalmente de tipo desmosomas. Y si se dan cuenta también, estas células de Sertoli van a estar unidas o van a estar en contacto con la lámina basal. ¿Y alguien recuerda algún tipo de unión celular que encontramos entre una célula y su lámina basal? Es similar a uno que acabo de mencionar. Y empiezan con H. Lemidesmosoma. Exactamente, Alexis. Los hemidesmosomas que van a ser comunes a encontrar entre las células de Sertoli, perdón, y la lámina basal que está inferior a ellas. ¿Ok? Otra cosa importante de estas células de Sertoli es que en su interior se encuentran ciertos cristales que pues son inclusiones proteicas que encontramos en el citoplasma de dichas células, ¿ok? Miren, esto no es tan preguntable a nivel de departamental, pero para los que quieren ser instructores, estas preguntas son de pan de cada día, de cada examen para instructores, ¿no? Entonces, los cristales de Charcot-Boccia son específicos de células de Sertoli, ¿ok? Y son inclusiones proteicas que se encuentran en el citoplasma de esta célula, ¿ok? Y lo que ya les había mencionado, ¿no? Estas uniones de células de Sertoli con células de Sertoli va a ayudar a dividir lo que está, entre comillas, un poco más maduro de lo que no está. Y también es importante mencionar que estas células de Sertoli, con estas uniones que encontramos en la lámina basal, van a formar lo que llamaremos barrera hematotesticular. Entonces, ya habíamos hablado de de la barrera hematoencefálica, y ahora la barrera hematostesticular pues va a tener una función similar, ¿ok? ¿Por qué? Porque quedamos que en el intersticio iba a haber una gran cantidad de tejido conectivo y que en el tejido conectivo pues es normal encontrar células del sistema inmune como los macrófagos, ¿ok? Entonces, si estos macrófagos interactuaran con las células espermatógenas, pues las reconocería como cuerpo extraño y las intentaría eliminar. Es por eso que se necesita que haya una barrera que limite lo que hay dentro de los túbulos seminíferos con lo que hay fuera de dichos túbulos.
como es los vasos sanguíneos y como son el sistema inmune en general, principalmente lo del sistema inmune. Entonces, célula que forma parte de la barrera hematotesticular, la opción siempre serían las células de Sertoli, ¿ok? Y otra función que tienen las células de Sertoli es que tienen productos de secreciones tanto exocrinas como endocrinas, porque ahí les va. Yo les dije que las células de Leydig te iban a sintetizar la testosterona, ¿ok? Pero quien tiene los receptores para testosterona son las células de Sertoli, ¿ok? Entonces, una de las funciones que tiene dicha célula es tener receptores para testosterona y para hormona folículo estimulante, que alguien me recuerda de puro churro, ¿dónde se sintetiza la hormona folículo estimulante? Pregunta de este bloque. Todas las preguntas han sido de este bloque. La de mi hipófisis. Exactamente, en la adenohipófisis, muy bien, Xiomara, y que al final de cuentas estos receptores pues van a ayudar a que se mantenga la producción adecuada de testosterona que es necesaria por las espermatogonias para que se puedan seguir diferenciando, ¿ok? Entonces, una de las funciones principales es esta, que tiene receptores para testosterona y hormona folículo estimulante. Además, cuando hay una sobreestimulación en estas células de Sertoli, también tienen la función de la secreción de algo que se llama inhibina y que nosotros habíamos dicho que la inhibina, al final de cuentas, actuaba a nivel de las células eh, basófilas de la adenohipófisis, principalmente las células que promueven o que producen las hormonas folículo estimulante. Entonces, por eso también se dice que esta producción de inhibina, pues puede ser un ejemplo de retroalimentación negativa, mientras que la producción de testosterona que promueve la espermatogénesis va a ser un ejemplo de retroalimentación positiva porque se secreta FSH y esto produce que aumenten la espermatogénesis, ¿no? Entonces, dudas hasta aquí. Recuerden, células de Sertoli sostén, forman parte de la barrera hematotesticular. Cristales de Charcot-Boccia, ¿ok? No sé si Claudio esté aquí, pero como lo extraño desde el primer año, el único alumno que tuve que sabía alemán, ya, qué buenas pronunciación tenía. Y pues nada, esas son las cosas claves que tienen que acordarse de las células de Sertoli, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí o todo bien? Todo Todo bien. bien. Va que va. Y esto es lo que les mencionaba, que teníamos aquí las uniones sonula-ocluyente, en donde tenemos un compartimento basal, en donde principalmente vamos a tener a los espermatogonias, y posteriormente tendremos un compartimento adluminal, donde principalmente aquí ya tendremos las espermátides y las espermátides más avanzadas, ¿no? Al final de cuentas, algo pues también curioso que tienen las células de Sertoli es que tienen un citoesqueleto muy bien estructuralizado, por así decirlo, ¿no? Estructurado, perdón. ¿Por qué? Recordemos que hay tres componentes en el citoesqueleto: microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos delgados. ¿Ok? Entonces, estos microtúbulos van a ser paralelos a la longitud que tiene la célula. Solo que estos no van a estar asociados al centriolo y al centro organizador perdón, al centro organizador de microtúbulos que habíamos mencionado en biología celular. Ujú. Estos van a tener su porción o su polo negativo en la porción más basal y su polo positivo en la porción más apical. Y gracias a esta red de microtúbulos, pues ayuda al transporte de proteínas, tanto de la porción más apical a la porción más basal, a como de la porción más basal a la porción más apical. Acuérdense, con base en la dineína y la cinesina, ¿ok? Transporte anterógrado y retrógrado. ¿Mm? Además, tienen filamentos de actina que también van a ayudar a la estructura de estas células de Sertoli y filamentos intermedios, principalmente de tipo 3
de pimentina, ¿ok? Entonces, en este pequeño esquema se pueden ver muchas cosas. Se pueden ver las zónulas ocluyentes que dividen los compartimentos basales de luminales. Se pueden ver la estructura o los organelos que encontramos de manera abundante dentro de las células de Sertoli y que encontramos también en estos tabiques. Y pues también encontramos una lámina basal que va a estar principalmente en relación con las células de Sertoli y que formarán la barrera hematotesticular. Entonces es un esquema para que les queden claras varias cosas y que pues ustedes puedan ir por medio de la intuición adquiriendo conocimiento. ¿Ok? Y bueno, ya hablamos de las células de Sertoli, ya habíamos hablado de que estas están dentro de los túbulos seminíferos, pero también habíamos dicho que había otro tipo de células que encontramos en la porción intersticial del testículo, y estas son las células de Leydig. No encontré un esquema bonito de dicha célula, entonces les hice este medio churro, pero lo importante de este esquema, porque como pueden ver aquí, son poliédricas, es que les quede claro el cómo lo van a ver o cómo las van a ver distribuidas en una fotomicrografía. ¿Por qué? Porque en una fotomicrografía van a ver zonas triangulares en donde hay una o más células de Leydig que están entre los túbulos seminíferos y que esas van a ser las que secreten la testosterona. Entonces yo les dije que las células de Sertoli tenían receptores para FSH y para testosterona. Pues las células de Leydig van a tener receptores para hormona luteinizante, ¿ok? Y esto promoverá la síntesis de testosterona dentro de estas células. Y pues esta testosterona no solo actúa a nivel testicular, principalmente actúa ahí, ¿por qué? Porque promueve la espermatogénesis, pero también cierta porción de esta testosterona o cierta cantidad de la testosterona que se produce aquí y de la poca que se produce a nivel de la glándula suprarrenal, pues va también a formar parte de lo que nos darán los cambios sexuales secundarios, ¿no? Como es la formación de vello púbico, de vello púbico, de vello facial, el engrosamiento de la voz, etcétera, ¿no? Entonces, la testosterona va a tener funciones dentro o a nivel del sistema reproductor masculino, pero también va a tener funciones fuera del sistema reproductor masculino, ¿ok? Además, esta testosterona también va a estar, vamos a ver más adelante, involucrada en la maduración de los espermatozoides y pues en general tiene múltiples funciones a nivel sistema reproductor masculino y a nivel extra, afuera de este sistema reproductor, ¿ok? Ya, bien, si ya les dije que los cristales de Charcot-Boccia están a nivel de las células de Sertoli, pues aquí vamos a tener a su contraparte, los cristales de Rank, ¿ok? También van a ser inclusiones proteicas, pero más adelante vamos a ver que sí tienen una morfología bastante diferente, ¿ok? Entonces, realmente en departamentales el nombre de estos cristales no se los preguntan porque realmente todavía no tienen una función específica asociada, pero si tienen pensado ser instructores, pues sí recuerden, cristales de Charcot-Boccia a nivel de las células de Sertoli y cristales de Reinke a nivel de las células de Leydig. Lo que no pueden confundir es la función de una con la función de otra. Mientras la célula de Sertoli forma parte de la barrera y tiene una una función de sostén, las células de Leydig van a ser la de la secreción de testosterona. ¿Ok? Y en este pequeño diagrama, pues se ve asociado el cómo actúan este eje hipotálamo, hipófisis, gónada a nivel de los testículos. Principalmente yo quiero que se queden con dos vías. La primera, esto que el hipotálamo va a sintetizar GnRH para que a nivel de la hipófisis se produzca LH y FSH, ¿ok? La producción de LH tiene receptores a nivel de las células de Leydig. Las células de Leydig van a producir testosterona y la testosterona va a tener una función a nivel de las células espermatógenas. A su vez, bueno, van a tener receptores en las células de Sertoli y estos receptores de las células de Sertoli van a generar funciones en las células espermatógenas, ¿ok?
A su vez, así como la LH actúa a nivel de las células de Leydig, la FSH actúa directamente a nivel de las células de Sertoli y también promueve la formación o la espermatogénesis, ¿ok? Ahora bien, cuando hay una sobreestimulación, va a haber algo que se llama inhibina, y la inhibina, como bien su nombre lo dice y como ya lo hemos visto, actúa a nivel de la hipófisis inhibiendo la secreción de FSH y de LH. Entonces, la inhibina, pues es un claro ejemplo de lo que puede ser una retroalimentación negativa en esa parte, ¿no? Y más adelante veremos que hay algo que se llama dihidrotestosterona, que es una modificación de lo que fue la testosterona por la enzima 5-alfa reductasa, y que esta va a actuar a diferentes niveles, van a ser como la parte funcional en ciertas zonas de la testosterona, y entre ellos van a ser las glándulas seminales, ¿ok? Las vesículas seminales, ¿ok? Entonces, lo que quiero que se queden de este esquema es el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, tanto con LH como con FSH, y en dónde es que se produce la testosterona y en qué célula tiene receptores dicha testosterona, ¿ok? ¿Quedó claro este esquema? De verdad que esto es importante porque es como la conclusión de un tema anterior que había sido el sistema endocrino, y ya realmente, pues eso sería lo último del sistema endocrino que se vería, porque ya se abordó también reproductor más femenino, se abordó glándula mamaria. Esto ya sería como el cierre, ya les debería de quedar claro todo en esa parte. Cualquier duda que tengan, díganme por favor. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, qué va. Y pues en estas fotomicrografías lo que les debe de quedar claro es que estos son los túbulos seminíferos, que tenemos una gran cantidad de células espermatógenas y que entre estos túbulos seminíferos tenemos células poliédricas, les digo, yo les veo siempre morfología como triangular, ujú, que van a ser las células de Leydig, que están en el intersticio. Las células de Sertoli no siempre son tan fáciles de identificar en túbulos seminíferos, pero la característica principal es que tiene un núcleo muy eucromático, ¿ok? Entonces, si tomamos como base el núcleo eucromático, podemos decir, por ejemplo, que aquí podríamos tener células de Sertoli, aquí una célula de Sertoli, las células con un núcleo más eucromático es las células de Sertoli que forman estos células de sostén en estos conductos, ¿ok? Aquí la célula lo que señala son las células de Leydig, como les había dicho, no es que sea una sola célula la que tenga forma de triángulo, son varias células de Leydig que están asociadas y que pues dan esta como conformación, ¿no? Pero yo siempre la relaciono así porque lo importante es que cuando les pongan una fotomicrografía, ustedes sepan diferenciar una cosa de la otra, ¿ok? Y vean, aquí tenemos células con un núcleo muy eocromático que pudiéramos deducir que son células de Sertoli, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos los tabiques de tejido conectivo, vemos aquí un conglomerado de células en la porción intersticial. ¿Qué tipo de células creen que sean estas que estoy señalando con mi flechita? Lady. Exactamente, las células de Leydig. Y pues aquí ya tenemos a los túbulos seminíferos con la porción basal de ellos y la porción apical. ¿Ok? Otra vez, túbulos seminíferos y células de Leydig en su porción intersticial. Y aquí tenemos una electromicrografía visto con microscopio. ¿De qué tipo? ¿Qué microscopio es este? ¿Alguien recuerda? Transmisión. Exactamente, un microscopio electrónico de transmisión, en donde tenemos una célula de Leydig. Y vas a decir, ay, güey, ¿cómo sabes que es una célula de Leydig? Pues por varias cosas. La primera, estas son inclusiones lipídicas. Tiene sentido porque al final de cuentas la testosterona es una hormona esteroidea, ¿ok? Entonces está formada de lípidos. Tenemos una abundante cantidad de inclusiones lipídicas dentro del citoplasma de las células de Leydig, y alguien recuerda
qué organelo membranoso es el que esté en el circulito de la parte superior. Si estamos hablando de lípidos, organelo membranoso encargado de la síntesis de lípidos, del reciclaje de membranas. ¿Alguien recuerda? Yo sé que sí recuerdan. Venga, si no, no pasa nada. Se vale equivocarse, pero díganme. No recuerdo si era el REL. No. Exactamente, sí, Alexis, el retículo endoplásmico liso, ¿ok? Acuérdense de eso. Para los que tienen examen de primer bloque, acuérdense. Síntesis de lípidos y reciclaje de membranas, retículo endoplásmico liso, ¿ok? Abundante. ¿M? Y si aquí les presento a los cristales de Reinke, ustedes me pueden decir que esta es una fotomicrografía de qué célula. De células de Leydig. Exactamente, de células de Leydig. Y si aquí les presento a los cristales de Charcot-Boccia, ¿ustedes qué célula creen que sería? Sertoli. Exactamente, células de Sertoli. Vean como si hay bastante diferencia, porque aunque los dos sean material proteico, uno es un poquito más denso que el otro. Ujú. Y pues bueno, estas pequeñas estructuras más electronlúcidas como que te ayudan a recordar esta parte de los cristales de Rank. ¿Ok? ¿Dudas de testículo? Todo esto que les dije en los últimos 45 minutos. Se los voy a preguntar en su examen parcial. ¿Sí? ¿Va a venir en su examen departamental? No, pero es muy importante que lo sepan porque lo demás ya es un sistema de conducto, ya son productos de secreción y pues realmente de qué sirve que sepan que existen los conductos si no saben realmente qué es lo que está siendo transportado por dichos conductos, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí o todo bien? Todo bien, Eh, Irán. Va que vaya o cualquier cosa me dicen, ¿vale? Y bueno, listo. Ya hablamos de testículo. Ahora vamos a hablar de los primeros de de este conjunto de conductos. Los conductos que van a estar dentro de los testículos. ¿Ok? Y estos van a ser de dos tipos. Los túbulos rectos, que pueden ver en este esquema que estoy señalando, y la red testicular que se encuentra dentro del mediastino testicular. Y este mediastino testicular no es más que tejido conectivo que proviene del perdón, que proviene de la túnica albuginea. ¿Ok? Entonces, en algún momento ya habíamos hablado de túbulos contorneados y rectos. No me acuerdo en qué tema. ¿Ok? Entonces, aquí tiene una función, o más que una función, una localización parecida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de túbulos contorneados, habíamos dicho que, bueno, son los primeros o los más asociados a los glomérulos y que posteriormente tendríamos a los túbulos rectos. Aquí es lo mismo. Lo que entre comillas serían los túbulos contorneados, serían los túbulos seminíferos, y ahora pasaríamos a los túbulos ya más cercanos a todo el sistema de conducción, como son los túbulos rectos, ¿ok? Y por último, estos túbulos, que la característica principal es que están formados solamente por células de Sertoli. Ya no va a haber células espermatógenas en estos túbulos rectos, van a ser puras células de Sertoli formando estructuras parecidas, estructuras o sí, cilíndricas, circulares en fotomicrografías. Y por último, la red testicular, que aquí ya tal cual, ya son otros estirpes celulares que forman a estos conductos que tienen morfología entre cúbica y cilíndrica y solo va a haber una capa de células que la función principal de esta red testicular es conectar lo que está dentro del testículo con lo que ya está fuera de ellos, ¿no? Como son los conductillos eferentes, el epidídimo, etcétera. ¿Ok? Entonces, el túbulo recto se dice que es un epitelio cúbico simple. Yo le pongo el asterisco debido a que se puede parecer que son varios estratos. Podemos pensar que es un epitelio pues pseudoestratificado. Y repito, una característica es que va a estar formado principalmente o más bien totalmente por solo células de Sertoli. ¿Ok?
y la red testicular, que van a ser epitelios, aquí sí no hay pierde, de cúbico a cilíndrico simple, una sola capa celular, y que al final de cuentas, como está dentro del mediastino, va a estar rodeado de abundante tejido conectivo relacionados con abundantes vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, como les había dicho, cada lobulillo se va a replegar. Una vez que se terminan de hacer estos pliegues, todo termina en túbulos rectos y estos túbulos rectos desembocan en la red testicular. ¿Ok? Y ahora, en esta fotomicrografía me gusta mucho porque queda más claro un poquito esta conexión. ¿Por qué? Porque todo esto son túbulos seminíferos, no hay pierde. Pero si se dan cuenta, hay uno que tiene una morfología un poco diferente, que les estoy señalando con la flechita, que aparte de que tiene una morfología diferente, se ve aquí claramente que está conectado con esta zona más acidófila que tiene un buen de conductos aquí, ¿no? Entonces, esto que está aquí sería un ejemplo de un túbulo recto, porque comunica directamente lo que está a nivel de los túbulos seminíferos con esta porción que se ve que ya es como algo aparte, ¿no? Y esto que ven aquí, pues sería la red testicular. Si hacemos o sí, a grandes aumentos, esto se verá con un epitelio de cúbico a cilíndrico simple y pues esto posteriormente conectará con los conductillos eferentes, ¿no? Entonces vean, esta es la red testicular. Tenemos una gran cantidad de tejido conectivo y tapizando a estos conductos tendremos una capa de células solamente que va de lo cúbico a lo cilíndrico, ¿ok? En este bloque no hay nada que se asemeje al, perdón, a la red testicular realmente. Les pondría, ¿qué será? No, la verdad no hay nada que se asemeje. Los plexos coroideos son muy diferentes. Es diferente, ¿ok? Entonces, recuerden, está tapizado por una sola capa de células. Este es de cúbica a cilíndrica y va a estar rodeado de abundante tejido conectivo. Esos son la red testicular, ¿ok? Y aquí vemos cómo esta red testicular está rodeada de abundante tejido conectivo y que, por así decirlo, está apartada de lo que serían los túbulos seminíferos, ¿ok? Y esto que podemos ver aquí, pues podríamos llegar a pensar que es un túbulo recto. Realmente habrá que acercarse para ver la cantidad de capas que hay, la conexión o la interacción que hay más a la izquierda para saber si es un túbulo recto o una parte de la red testicular. Pero bueno, en términos generales, lo que yo quiero que se queden es que sepan diferenciar red testicular de túbulos seminíferos y que si les pongan una imagen así, en donde están mitad y mitad, ya en el peor de los casos digan, híjole, la verdad, me cuestan algunas cosas, pero sé que esto es a nivel del testículo, punto, ¿no? Y que no vayan a confundirlas con estructuras que vamos a ver más adelante, como lo es el epidídimo, ¿ok? Y en términos generales, eso sería, vean, la red testicular, una sola capa de células que van desde lo cúbico a lo cilíndrico. No le van a preguntar esto porque al final de cuentas, repito, esto no está en su departamental. Tal vez si les ponen algo así, los túbulos seminíferos serán la clave, porque si nada más les ponen la parte izquierda de esta imagen, pues no faltará el que pueda decir que quieren vesícula biliar, ¿no? Que tiene un epitelio cilíndrico simple. Pero bueno, siempre es importante ver estructuras asociadas, rastrear o barrer toda la imagen para poder llegar a un histodiagnóstico puntual. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, Irán. Va que va. Y ahora sí, a partir de aquí, todo lo que veamos sí puede ser preguntable en su departamental, pero recuerden, lo que vimos anteriormente puede ser preguntable en su examen parcial del lunes. Entonces, sí, por favor, repásenlo. Y bien, ahora, ya que hablamos de todo lo que está dentro del testículo, de no solo los túbulos seminíferos, sino también los conductos que lo conforman, ahora vamos a hablar de aquello que está
fuera del testículo y que ayuda a la conducción de lo que ya se había sintetizado y ciertas modificaciones que se va a tener a lo largo de estos componentes para tener un resultado final, por así decirlo, ¿no? Entonces, la primera porción, o sí, la primera porción de estas vías espermáticas extratesticulares son los conductillos eferentes, que son los que les señalé aquí, que se ve claramente como después de varias vueltas, por así decirlo, de la red testicular, desemboca en esto que llamaremos conductillos deferentes. Y estos conductillos llegarán hasta la cabeza del epidídimo, que sería la siguiente porción de estas vías extratesticulares. Posteriormente de que llegaron a esta cabeza, a nivel del cuerpo del epidídimo, tenemos la formación de algo que llamaremos conducto del epidídimo. Y este conducto llegará hasta la cola y posteriormente se continuará con el conducto deferente. Este conducto deferente que ya les había mencionado, que va a llegar hasta la región abdominal, que va a formar parte del cordón espermático, etcétera. ¿Ok? Entonces, son las estructuras que vamos a explicar y vamos a analizar en los siguientes 30 minutos, yo creo. ¿Ok? Entonces, primero de ellos, los conductillos eferentes, que ya les había dicho, conectan con la red testicular y que van a estar revestidos por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y aquí es donde dicen, wow, volvió la palabra pseudoestratificado, como en el sistema respiratorio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Primera diferencia es que el sistema respiratorio, aparte de que pues, está relacionado con cartílago y con células caliciformes, pues va a tener una mayor cantidad de cilios, ¿ok? Entonces, hay muchas diferencias entre un epitelio y otro. No porque sean cilíndricos pseudoestratificados van a ser iguales, ¿ok? Y pues buenos, estos conductillos eferentes, como pueden ver aquí, van a tener diferentes pues giros o vueltas y van a terminar formando estos conos que ven en la cabeza del epidídimo, ¿ok? Se forman conos como de estas revoluciones o estos giros que van teniendo estos conductillos eferentes, ¿ok? Y su principal función es la de absorber la mayor parte del líquido que se secretó a nivel de los túbulos seminíferos, ¿ok? Entonces, van a tener una función de la reabsorción de lo que ya se había secretado aquí. Y pues importante es que realmente es muy poco, por así decirlo, el músculo liso que encontramos aquí. ¿Por qué? Porque tal cual cuando el espermatozoide sale del testículo, no tiene movimiento su flagelo, no se mueve por sí solo, ¿ok? Entonces necesita de la función de la contracción muscular de estos conductillos o del músculo liso que hay en estos conductillos para que pueda llegar al cuerpo del epidídimo, que más adelante vamos a ver qué pasa en ese cuerpo, ¿ok? Entonces, como tiene estos giros, estos conductillos eferentes, la luz no va a ser tan, pues sí, tan Alana. lisa, por así decirlo, como otros sitios de estos conductos, ¿ok? Entonces va a ser una luz irregular y esa va a ser una de las principales características para el estudio diagnóstico de conductillos eferentes. Una luz irregular. Y vamos a ver que hay dos tipos de células a nivel de estos conductillos eferentes. Y me encanta porque pues al final de cuentas la existencia de estos dos tipos de células van a tener una correlación con la función de este sitio en específico. ¿Ok? Ay, doctora, tiene abierto su micrófono. No pasa nada. Listo. Ahora bien, las células altas, por así decirlo, van a ser aquellas que tienen cilios. ¿Y alguien me puede recordar para qué sirve un cilio? Ay, no se te escucha, Lu, pero yo sé que... Ay. Bueno, recuerdan que un cilio A ver, no... sí, Sí, ya se escucha, Lu, ya se escucha, Lu. ¿ya se me escucha?
Este, Exactamente. bueno, pues creo que sirven para más que nada atrapar como residuos que queden como agentes extraños. Ok, principalmente, gracias Lu, principalmente los cilios, como bien mencionó Fátima en el chat, ayudan al movimiento. Acuérdense que cuando hablábamos de los cilios en sistema respiratorio, ayudaban al movimiento del moco, pues aquí a nivel de los conductillos eferentes, ayudan al movimiento de los espermatozoides junto con la capa de músculo liso que ya hemos mencionado. Y las células bajas van a tener microvellosidades. ¿Alguien acuérdese o recuerda la función principal de una microvellosidad? Absorción. Exactamente, Dani, la absorción. Entonces, si les habíamos dicho que este conductillo eferente sirve para el movimiento de los espermatozoides y para la absorción del líquido testicular que va a salir, pues tiene sentido que haya cilios para movimiento y microvellosidades y estas invaginaciones para la reabsorción. Es por eso que también se ven estos pequeños como dientecitos en la luz de estos conductillos. ¿Por qué? Porque hay células más altas que otras. Entonces, esta diferencia en la altura, pues generan estos pequeños como dientecillos que describe la bibliografía, ¿no? Y por último, aquí tenemos células basales y como las células basales del sistema respiratorio y de otros sitios que hemos visto hasta el día de hoy, van a ser células que ayuden a la regeneración del epitelio que reviste a los conductillos eferentes. Esa pregunta jamás va a fallar en cuanto a la función, sea la del sistema respiratorio, sea la de los conductillos eferentes, sean las células basales, ayudan a la regeneración, ¿ok? Y recuerden, aquí ya tenemos músculo liso, pero es un músculo liso de una sola capa. Todavía no es tanto, ¿ok? Y en esta fotomicrografía de la derecha, en donde usaron ácido pícrico para teñir de color verde las células epiteliales, pues podemos ver cómo unas son más altas que otras y podemos ver ahí también la eh, interacción entre células ciliadas y células con microvellosidades, ¿ok? Importante, todo lo que está dentro de estos conductillos, al final de cuentas, siempre es producto, o sí, es producto de lo que se está conduciendo, ¿ok? Y bueno, algo importante que me faltó mencionarles, por así decirlo, es que la espermatogénesis tiene una duración aproximada de 74 días, ¿ok? De la formación del espermatozoide, bueno, desde la célula madre hasta la formación del espermatozoide, tiene 74 días aproximadamente de formación. Posteriormente, para que llegue al epidídimo, que es la estructura que viene, que vamos a analizar, pasan hasta 8 días para que pueda llegar ahí. Y ahí en el epidídimo pueden durar almacenadas semanas estos espermatozoides, ¿ok? Entonces, vean, yo les había dicho que los conductillos eferentes van a estar en la cabeza del epidídimo. Entonces, ¿cuáles de estas estructuras cumplen con las descripciones histológicas que yo les mencioné en la diapositiva anterior? ¿El de la izquierda, lo de arriba o lo de abajo? Repito, izquierda, arriba, abajo. ¿Cuál cumple con las características histológicas que les acabo de describir? ¿El de la izquierda? ¿Este de acá? Miren, recuerden que yo lo que les había mencionado, que no se les puede olvidar, es que tienen esta luz muy poco regular y estos como pequeños dientecillos por las células altas y bajas que existen. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí se ven células pues muy regulares, muy bien formaditas. Acá también. Acá no, la luz se ve más regular, se ven pliegues, ¿ok? Entonces, esta de la parte de arriba que les estoy señalando serían los conductillos eferentes. Segunda oportunidad. ¿Qué zona es la que tiene los conductillos eferentes? ¿Uno, dos, tres o cuatro? ¿Sería la dos? Un, exactamente, sería la zona 2, exactamente. ¿Por qué? Porque se ven estas invaginaciones, se ven como estos pequeños dientecillos, no hay una luz tan regular. Entonces, esos son los conductillos
eferentes, incluso deben hasta más pequeños, ¿no? Y bien, eh, ¿requieren una pausa o seguimos? Ustedes me dicen. Vamos muy bien de tiempo, entonces, como ustedes me digan. ¿Pausa o le seguimos? Díganme. Bueno, creo que esa es una manera indirecta de decir que descansito. Vale, ya vi los mensajes, perdón. Entonces, 10 minutos, son las 7:05, 7:15, seguimos con la clase. Cualquier duda que tengan, la formulan y la contestamos regresando del descansito, ¿vale? No se tienen que salir ni nada, es la misma reunión y todo, no pasa nada.